Los estudiantes participantes del video son Joanny Mock, Miriam Zurita, Maxim Quiroz y Nayeli Vázquez. Panamá en el siglo XVIII, XIX y XX. Miriam Zurita, y les voy a estar hablando sobre el tema de la historia de Panamá en el siglo XVIII. Historia de Panamá en el siglo XVIII, año 1717. En 1717, la Corte recibía informes en los cuales se señalaba una gran inestabilidad de los gobiernos de tierra firme y el desasosiego general que se derivaba de la conducta de los oidores de la audiencia panameña, por lo que en ese mismo año se destituyó al gobernador Hurtado y se mandó a extinguir el Tribunal de Panamá, agregando el territorio de su jurisdicción a la autoridad del Virrey del Perú y de la Real Audiencia de Lima, con cuya medida se creyó que las cosas marcharían mejor en el reino. En 1722 mandó la corona restablecer la Real Audiencia de Panamá, considerando las dificultades que para el gobierno originaba la distancia entre la colonia y las autoridades del Perú, de las cuales dependía. La audiencia quedó restablecida tal como había existido en la época de su primera erección, con un presidente, 4 oidores y un fiscal. Con la investidura de presidente de la audiencia y el cargo además de comandante general de tierra firme, Jerónimo Vadillo ejerció el mando hasta fines de 1723, año en que murió. En 1737 ocurre el primer incendio, llamado el Fuego Grande. Se inició en la noche del 2 de febrero, cerca del oratorio de San Felipe Neri. Se supone que acabó con gran parte de las iglesias, conventos, edificios públicos y un 95% de las casas existentes intramuros, ya que de las 380 que había, solo se salvaron unas 22, ubicadas entre las iglesias de la Merced y San Juan de Dios, que también sobrevivieron. En 1751 se crea la Comandancia General de Tierra Firme, bajo la jurisdicción del Virreinato de la Nueva Granada. En la práctica, la administración del territorio del Istmo de Panamá no fue tan dependiente del Virrey de la Nueva Granada, debido a que la mayor parte de los negocios de importancia se consultaban directamente a la corte en España. El rey de España ordenó la extinción definitiva del Tribunal de la Audiencia de Panamá. Los territorios quedaron regidos por un gobierno netamente militar a cargo de Manuel Montiano, con dependencia de la autoridad del Virrey de Nueva Granada y en lo contencioso de la Real Audiencia de Santa Fe. La sede de Panamá siguió siendo gobernada por el arzobispo de Lima y se concentró el poder militar en la Comandancia General de Tierra Firme, cuyos límites se conservaron desde el Atrato hasta los linderos de la Capitanía General de Guatemala, que incluía las provincias de Panamá, Darién, Veraguas y Portobelo. En 1756 ocurre el segundo incendio, llamado el Fuego Chico. Se inició el 31 de marzo, cerca de la actual presidencia. Se incendió la mitad este de Intramuros, que era la que más edificaciones de valor tenía. Se quemaron unas 50 casas, además de las iglesias de Santo Domingo, San Francisco, La Concepción y San Felipe Neri. En Intramuros, 84 casas se salvaron del fuego. En 1781 ocurre el tercer incendio. Este incendio, el menos estudiado de los tres, se inició el 26 de abril en una casa situada en la actual Avenida Central, en la manzana situada frente a la iglesia de la Merced y la casa de la municipalidad. Se extendió en varias direcciones hacia la Puerta de Tierra, el convento de San José, el clausurado convento jesuita y la propia catedral.
Panamá en el siglo XIX. Nayeli Vázquez. Siglo XIX. Independencia de Panamá de España, 1821. La independencia de Panamá fue el proceso emancipador desarrollado entre el 10 y el 28 de noviembre de 1821, por el cual Panamá rompe los lazos coloniales que existían entre su territorio y Imperio Español, dando así término a 321 años de vida colonial. El movimiento panameño de independencia de la corona española se inició el 10 de noviembre de 1821, con ella el grito de independencia de la Villa de los Santos, que fue dirigida por el coronel segundo de Villarreal, la cual contó con el respaldo de otras poblaciones como Natá de los Caballeros, Penonomé, Ocú y Parita. ¡Independencia para Panamá! ¡Sí! Inicialmente el proceso de la independencia de Panamá no fue planificado por los ismeños, sino por los libertadores del sur de América, quienes veían en Panamá un punto estratégico tanto político como militar. El primero de ellos fue Francisco de Miranda, que en 1790 propuso al ministro británico William Pitt amplias facilidades de tránsito por Panamá a través de un futuro canal interoceánico a cambio del apoyo militar de Inglaterra para la independencia de América del Sur. Y finalmente se produjo la independencia de Panamá el 28 de noviembre de 1821 y acto seguido decide de manera voluntaria unirse a la Gran Colombia, presidida por Simón Bolívar. Intento separatista de Panamá de Colombia, 1830. Si bien es cierto, la independencia de Panamá de España se dio el 28 de noviembre de 1821, pero la falta de presupuesto, el poco armamento militar con el que se contaba en Panamá y la inseguridad de ser reconquistado por España luego de la independencia del Istmo, toma la medida voluntaria de unirse a Colombia el 22 de febrero de 1822. Primer intento separatista, José Domingo Espinar, 1830. Se produjo la primera separación de Panamá de Colombia. La Gran Colombia atravesaba por caos político debido a que Venezuela y Ecuador tomaron la decisión de separarse de la Confederación. Sucre había sido asesinado y Bolívar desistido del gobierno. Segundo intento separatista, 1831. El jefe del segundo movimiento separatista de Panamá fue el coronel venezolano Juan Diego Eligio Alzuru. Joanny Mock. El ferrocarril de Panamá. Un hecho histórico aconteció en Panamá en el siglo XIX. La construcción de un ferrocarril transcontinental que facilitara la movilización y el transporte de mercancías, personas y correos de un extremo a otro se hizo realidad. Todo se remonta a 1846, donde el gobierno de Nueva Granada, al que en ese entonces pertenecía a Panamá, firma el Tratado Mayarino-Biclar, en donde se le confiere al gobierno de los Estados Unidos el derecho de construir una vía entre ambos océanos y el tránsito libre de mercancías o cualquier artículo a través del Istmo. Más tardar, en 1848, en la propiedad del suizo John Sutter, se descubre oro, generando así una gran cantidad de inmigrantes que se movilizaron hacia California, empezando de esta manera la fiebre de oro. Con la fiebre de oro, el norteamericano William H. Aspinwall, junto a otros empresarios, fundaron la Compañía del Ferrocarril de Panamá, recibiendo una concesión para construir y administrar el ferrocarril. En mayo de 1850 se da inicio a la construcción, teniendo así grandes desafíos y obstáculos por parte de la naturaleza, luchando contra animales, mosquitos, enfermedades como la malaria y perdiendo mano de obra y muchas vidas en el camino. La empresa comisionó a George M. Totten y a John C. Trautwein para la construcción de la vía férrea,
que más tarde, luego de haber construido 7 millas, informaron que no le alcanzaron los recursos para terminar la obra. Pensando que sería el fin del proyecto, llegaron como caídos del cielo unos mineros que iban rumbo a California. Estos, necesitando que se le acercaran más a su destino, pidieron ser transportados, pagando así una suma muy elevada, la cual ayudó a financiar la obra. Es así como un 28 de enero de 1855 se inaugura en Panamá el primer ferrocarril transcontinental. Incidente de la tajada de sandía. El 15 de abril de 1856, un estadounidense llamado Jack Oliver, acompañado por un grupo pequeño de estadounidenses, decide tomar un pedazo de sandía del vendedor José Manuel Luna, quien le pide pagar 5 centavos de dólar, a lo que Oliver se negó. ¡Páguenme un real por la sandía, señor! ¡No voy a pagar nada! ¡Le dije que me lo pague! Esto generó un altercado en donde, al ver la situación, intervino un peruano de nombre Miguel Abrán, que casi resulta herido por el arma de fuego del estadounidense. El peruano logró quitarle el arma a Oliver y huir con ella. Esto provoca una persecución de parte del grupo de estadounidenses, que posteriormente fueron atacados a punta de palos y piedras por varias personas del pueblo. En ese momento, un tren llegaba con pasajeros estadounidenses que venían de la ciudad de Colón, los cuales de la nada, junto a otros panameños, quedaron metidos en la pelea, provocando incendios y tiroteo hasta que un régimen estadounidense llegó a reprimir a los panameños. Este incidente dejó muertes y destrucciones y acarreó una serie de repercusiones, puesto que el gobierno de los Estados Unidos no quedó gustoso de los disturbios y pedía que el gobierno granadino se hiciera responsable de estos, firmándose así para el 10 de septiembre de 1857 el Tratado Herrán-Cass. Macklin Quirós. Panamá ostenta diferentes escenarios a lo largo del siglo XX. Separación de Panamá de Colombia. Inicia tras el rechazo por parte del Congreso colombiano del Tratado Herrán-Hay, por el cual Estados Unidos y Colombia acordaban la construcción de un canal a través del istmo. Los panameños, sumidos en el abandono por el gobierno de Bogotá, veían morir sus esperanzas de un futuro próspero con el canal. Este plan separatista incluía separar el istmo de Colombia, luego de que ésta se negara a someterse a las exigencias del Tratado Herrán-Hay con los Estados Unidos. Con toda la logística establecida, el 3 de noviembre, tras una serie de acontecimientos que incluyeron la detención de los generales por parte del general Huerta, el Consejo Municipal de Panamá se reúne bajo la presidencia de Demetrio Brito, autoridad máxima en el territorio panameño. Proclamó en un acta de voluntad del pueblo de ser libre y de establecer un gobierno propio, independiente y soberano, bajo el nombre de República de Panamá. La ejecución del plan separatista estuvo a cargo de don Manuel Amador Guerrero, quien fue la persona que viajó a Estados Unidos en busca de apoyo. Por su parte, en Panamá se logró la cohesión de importantes jefes liberales y el significativo apoyo del comandante del ejército colombiano, el general Esteban Huertas. Algunos acontecimientos podemos mencionar la invasión por parte de los Estados Unidos a Panamá, llamada Operación Causa Justa, cuya principal causa era el derrocamiento de las Fuerzas Armadas de Panamá y la captura del general Manuel Antonio Noriega, quien en su momento fue la máxima autoridad de Panamá. Acusado de narcotráfico y fraude federal por parte de los Estados Unidos, se da inicio a este hecho, que fue liderado por el presidente americano George Bush y su armada, llevándose a cabo en la madrugada del 20 de diciembre de 1989, dejando grandes pérdidas materiales, alrededor de 4.000 muertos y un centenar de viviendas destruidas por parte de los bombardeos.
culmina con la captura del general Noriega, quien fue condenado por los Estados Unidos a 40 años de prisión. Este video fue realizado para la clase de Historia de Panamá del profesor Ángel Araúz.